partners y los 3 panelistas. Sí, pero lo escucha todo el público. Correcto, todo el público lo escucha. Así es. Correcto. Las personas que quieran ir haciendo sus preguntas las pueden hacer por el chat y al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas. Ok. Bueno, arranquemos. Bueno, partners, feliz tarde para todos. Bienvenidos una vez más a este primer episodio de la segunda temporada de los partners, ¿no? Como hemos venido llevando esta secuencia y esta segunda temporada arranca con este primer episodio de lujo, en donde tendremos un webinar que tiene como título Expectativas del mercado inmobiliario primario residencial, caso Venezuela. Vamos a estar haciendo un recorrido por el comportamiento en el pasado, presente y futuro de nuestro sector primario. Esta segunda temporada o los primeros capítulos, episodios de esta segunda temporada la estamos realizando en alianza con nuestro partner Alberto Julio Manonsalva, uno de los mejores o los promotores inmobiliarios más importantes de Venezuela, quien nos estará acompañando durante estos primeros capítulos. Y bueno, el día de hoy también nos acompañan 2 de los más importantes promotores inmobiliarios de Venezuela, como lo son Francisco Neri y Wilfrido Molina. A continuación, Tony les estará hablando y presentando a cada uno. ¿Ok? Bienvenidos una vez más. Gracias. Bueno, bienvenidos los panelistas, bienvenidos a todos los que nos acompañan esta tarde donde vamos a tocar un tema muy importante y de algún momento olvidado en el tiempo. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y quiero presentarles a todos ustedes quiénes son nuestros panelistas para quienes no los conozcan. Voy a leer el resumen curricular de cada uno de ellos para que tengan idea cuáles son las credenciales de cada uno. Y voy a comenzar con Alberto Julio Manonsalva, director de la empresa inmobiliaria Manrívoli, con más de 45 años de trayectoria en bienes raíces. Es promotor inmobiliario con más de 30 años de experiencia. Ha intervenido en múltiples desarrollos residenciales, comerciales, industriales, turísticos y hoteleros. Egresado como ingeniero informático de la Universidad Tecnológica del Centro. Expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. Ex vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Actualmente se desempeña como director de la Cámara Hotelera de Carabobo. Es corredor inmobiliario certificado con el número 108. Facilitador del programa de formación del corredor inmobiliario FIPI. Miembro del Consejo Superior de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y de Carabobo. Fundador de la Data Inmobiliaria y egresado del Diplomado de Finanzas Mención Inmobiliaria. Gracias, Alberto, por acompañarnos. El licenciado Francisco Neri, administrador de empresas graduado en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania en el año 1983. Se ha desarrollado principalmente en las áreas de corredor y promotor inmobiliario, como también en la optimización y administración de carteras inmobiliarias familiares y corporativas. Expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y asumo aquí, aunque no lo diga, que deben ser miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, porque es un derecho que tiene todo el presidente. Correcto. Como buen jarrón. ¿Ah? Como buen jarrón chino, sí. CEO de Tenga, empresa promotora inmobiliaria que ha desarrollado múltiples desarrollos residenciales, comerciales en Venezuela. Wilfrido Molina, ingeniero egresado de la ULA en Mérida. Director del grupo Coicerca, es el vicepresidente de comercialización. Es miembro del Consejo Consultivo de la Cámara de la Construcción Nacional y del Gremio Inmobiliario Regional en Venezuela. Director de UNIAPRAVI, la Unión Interamericana para la Vivienda. La verdad que les voy a comentar algo. Cuando ellos 2 nos mandaron el resumen de su currículum, fue un extremo resumen, porque su experiencia es supremamente mayor, inclusive el resumen a esto que está aquí. Pero son 3 titanes del desarrollo inmobiliario de Venezuela que tenemos hoy presente aquí con nosotros. El temario va a estar basado en 7 preguntas y 3 conclusiones. Nuestros panelistas irán interviniendo en el siguiente orden. Alberto Manonsalva comienza,
sigue Gulfrido Molina y cierra Francisco Neri. Tendrán 2 minutos para responder a cada pregunta que vamos a formular y en esa dinámica vamos a ir desarrollando el temario del día de hoy. Y muy bien, comienzo con la primera pregunta para los panelistas. ¿Cuál es el alcance, la historia reciente y el presente del mercado primario residencial? Adelante, Alberto. Gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecer a Santiago, a Edison y a ti, Tony, por invitarme a participar en estos webinars. Y bueno, también agradecer a mis compañeros panelistas Francisco y Gulfrido por acompañarme. Y un saludo cordial a todos los que nos están acompañando hoy. Yo creo que antes de entrar en materia, es importante aclarar el alcance, lo que significa el mercado primario residencial. Esto abarca todos los proyectos en construcción destinados a vivienda y que estos pueden ser proyectos de townhouses, de casas y de edificios de apartamentos. Y pueden estar destinados a cualquier estrato socioeconómico, desde el más bajo, que son los proyectos que conocemos como proyectos de política habitacional, hasta llegar a los targets más altos. Dentro de las etapas que involucra el proceso para desarrollar un proyecto primario, yo los dividiría en tres etapas. La primera etapa, que es la de planeación del proyecto, que ahí yo incluyo lo que es la compra del terreno, un análisis preliminar de la factibilidad del proyecto y la elaboración propiamente del proyecto de arquitectura. La segunda etapa es propiamente la construcción y la preventa. En esta etapa incluyo lo que es la obtención del crédito hipotecario para poder ejecutar la construcción del proyecto, la contratación del personal y de los proveedores, el inicio de la ejecución de la obra civil y el comienzo de la preventa. Y la tercera y última etapa está conformada por la culminación de la construcción, la protocolización de los inmuebles y el cierre del proyecto. Ese es el ciclo de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Yo no sé si me puedes acompañar, Santiago, Tony, con el gráfico del comportamiento de la oferta para mostrar un poquito cómo ha sido el histórico de la oferta de los proyectos residenciales en la Gran Valencia. Ok, déjame, si quieres sigue conversando y te lo busco ahorita. Ok. Ok, perfecto. Lo estoy buscando. Ok, la situación actual está muy complicada. La demanda está muy disminuida por la pérdida de la capacidad de pago de la población. La población en este momento no tiene una capacidad de ahorro para dar una inicial y no tiene capacidad de endeudamiento, lo que ha limitado importantemente las operaciones a operaciones netamente de contado. Entonces, eso está generando una pérdida de las posibilidades de transacciones que por consiguiente a la vez nos está afectando los valores de las negociaciones, porque en este momento los promotores y los particulares nos estamos ajustando a las posibilidades del mercado de los compradores. Ahí la tienes, Alberto. Ahí está. Si se puede agrandar un poco más, que está un poco pequeño. Ya voy. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Mejor. Ok. Fíjense, esta gráfica que presentamos aquí en barras nos refleja el comportamiento de la oferta de los proyectos residenciales año por año. Esto es un estudio que venimos realizando conjuntamente la Cámara Inmobiliaria con la Data Inmobiliaria. Esto lo comenzamos recordemos que veníamos de estos proyectos tenían ya 4, 5 años en proceso de ejecución, pero bueno, no terminaban las obras y las ventas estaban muy lentas. En el año 2005, recordemos que el Ejecutivo aprueba la ley del deudor hipotecario, la cual obliga a la banca a destinar en ese momento el 10% de la captación de recursos para ser utilizados para financiar proyectos habitacionales y también para la adquisición de bienes inmuebles. Eso generó un repunte importante. La mayoría de los promotores empezamos a desempolvar
proyectos que teníamos engavetados y empezamos a ejecutarlos. Y aquí vemos en la gráfica cómo finalizando el año 2005 duplicamos la oferta del mercado a 124 proyectos. Y esa tendencia se mantuvo hasta el año 2008, que llegamos al histórico de mayor número de proyectos en proceso de construcción y preventa, que tuvimos 180 proyectos. A partir de ese año, bueno, hemos venido descendiendo en el inicio y en la oferta de proyectos, y vemos como en el 2010 bajamos a 130, 2012 a 103, el 2013 a 93, en el 2005 55 proyectos, y en este año solamente 13 proyectos están en proceso de construcción y de preventa. Esos 13 proyectos, aproximadamente el 30% son proyectos de alto target, proyectos de lujo, y el resto sí son proyectos para la clase media. Ningún proyecto destinado al nivel de estrato socioeconómico más bajo de política habitacional. Yo con eso termino la primera parte, Tony. Muy bien, entonces le correspondería a Gulfrido su participación en este momento. Adelante, Gulfrido. Bueno, muy buenas tardes para todos y inicio dándole las gracias a los organizadores de esta actividad, quienes muy gentilmente me invitaron y bueno, aquí estamos presentes. Y yo creo que es la ocasión al menos para vernos las caras con tantas personas o con tantos amigos que teníamos tiempo sin vernos. Y yo creo que esta modalidad que hoy está ya muy vigente a nivel de todas las organizaciones la están utilizando, poder comunicarse de una manera tan sencilla, desde sus hogares, tratar de acercarnos en contraposición con el alejamiento que está ocurriendo por los temas que realmente conocemos. Pero para entrar en el tema, en la primera pregunta, Tony, el cual usted dice, ¿cuál es el alcance, la historia reciente y el presente del mercado inmobiliario? Yo dividí más o menos en tres respuestas muy sencillas. Ampliando un poco de lo que dice Alberto, hablando del alcance, pues el mercado tiene dos áreas muy fundamentales, que son el mercado primario y el mercado secundario. En este caso nos estamos ocupando del mercado primario, que es el disparador de una gran actividad económica en el país. Y por supuesto, esto se inicia con el estudio de viabilidad con el propósito de desarrollar proyectos que van desde el desarrollo de una vivienda hasta el desarrollo de grandes complejos residenciales. Esta actividad económica tiene varias fases varias fases que funcionan en cadena o pueden funcionar algunas en paralelo. Pues, y se inicia con una actividad muy importante que es la generación de suelo urbano. Me refiero en este caso de los temas de propiedad, titularidad, variables urbanas fundamentales, dotaciones de servicios públicos, todos los servicios que van asociados con los suelos, con ambientes, sismología, afectaciones, etcétera, etcétera. Y terminar con lo que es la generación de suelo urbano. Porque normalmente cuando hablamos de viviendas o hablamos de cantidades, de número de viviendas, pues muy pocas veces, si me remito al pasado, hablábamos de lo que era la generación de suelo. Y tenemos que tener, primero que nada, suelo dotado con características para poder hablar de grandes o de proyectos pequeños. Luego, una vez que ya tenemos la generación del suelo urbano, pues empezamos a la conceptualización de un producto. Que por supuesto que estos productos van en función de las necesidades del momento y de los estudios del mercado que se hacen para un proyecto específico. Una vez que tengamos estos temas resueltos, un proyecto ya desarrollado en base a unas necesidades, se somete a la aprobación de los organismos competentes y una vez cumplido con este proceso, que muchas veces nos llevaba meses y hasta años, pues entramos en los temas de fuente de financiamiento y evaluaciones técnicas del proceso constructivo. Una etapa muy interesante, ya que estamos hablando un poco de nuestra historia reciente pero pasada,
no deberíamos iniciar ningún proceso constructivo hasta no tener estas variables bien controladas, saber si los insumos existían, tener la mano de obra calificada, preparada, y hacer una planeación con las diferentes herramientas de información que contamos para decir, ok, tenemos la certeza, ya tenemos el financiamiento, ok, vamos a sacar el proyecto al conocimiento de los demandantes o de los prospectos para iniciar un proceso de preventa. Y en paralelo, una vez que esta actividad se iniciaba y había una respuesta favorable, se daba inicio a los procesos de edificación, de construcción, hasta llegar felizmente a la finalización y la culminación de un proyecto para hacer las entregas e iniciar un proceso tan interesante como es hoy día los temas de postventa y de mantenimiento de los conjuntos residenciales o de las casas o de todo lo que se hizo en el pasado. El tema de mantenimiento, tan importante como el proceso de construcción. Hoy día lo estamos viviendo cuando muchos productos que fueron muy buenos en el pasado se están deteriorando y todo tiene que ver con los procesos de mantenimiento de sus propietarios, sin entrar en detalles en lo que hoy nos ocupa. Bueno, esto como el alcance de lo que es el mercado. Ahora, hay un tema interesante que la segunda, dentro de la pregunta está la historia reciente. Creo que en el país ha habido una gran experiencia en el desarrollo de viviendas de todo tipo. Por fortuna fue así. Además de contar con unas excelentes universidades formadoras de recursos humanos, altamente calificados en las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y muchas otras tantas áreas que conducen al desarrollo del proceso constructivo. Nuestra historia pues, nos llevó a estar en la vanguardia de muchos países latinoamericanos en el tema de viviendas. Hubo muchísimo intercambio gremial con cámaras, las cámaras latinoamericanas de la construcción, la Federación Internacional de la Construcción con la FIC, la Unión Interamericana para la Vivienda, una PREAVI, que este es un gremio al cual yo tengo bastante actividad, FEAXI también, el cual participé en una oportunidad, las cámaras inmobiliarias latinoamericanas, y en fin, teníamos la oportunidad de participar al año en varios congresos, ya fueran en el país o fueran en nuestros países vecinos. O sea, nos daba la oportunidad por esta actividad productiva en el sector inmobiliario y de construcción que tuvimos la oportunidad de vivir. Y por supuesto, estos eventos que se hacían con regularidad nos daba un aprendizaje inmenso y nos permitía tener una comunicación con nuestros colegas de diferentes países. Y bueno, todos nos beneficiamos, se benefició muchísimo el país y se beneficiaron los otros países. También hubo una actividad muy importante que la reseño aquí, el cual nosotros la vimos, que fue el intercambio de experiencia, el intercambio, incluso llegamos a hacer intercambio de personal en áreas, en estratos medios y en estratos bajos, y eso fue muy interesante porque conocimos sistemas constructivos. En el caso de México, que tuvo un desarrollo inmenso con sistemas constructivos, los empezamos a utilizar aquí en el país. Y total, concluyo que la historia reciente fue muy positiva. Y esa historia reciente es conocimiento que existe aquí en el país. Entonces, eso nos da fuerza o nos da motivación para continuar o para buscar las alternativas para poder seguir adelante. La otra pregunta que estaba dentro de esta misma, el presente inmobiliario. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad hoy? Tenemos un gran reto, inmensamente grande. Pues hay una gran necesidad de que nuestras ciudades sigan creciendo orgánicamente. Pues la población no se para, la población sigue creciendo, socialmente los matrimonios y los nacimientos siguen ocurriendo, independientemente que podamos pensar de que del país se siguen yendo personas, pero de una u otra manera la rata de crecimiento del país sigue y las ciudades tienen que continuar, por supuesto, como venían continuando. Este es el gran reto que todos nosotros tenemos. En este aspecto debemos involucrarnos todos, tanto el sector privado como el sector
público. El país lo demanda, la necesidad es esta, y no vamos a entrar en los detalles o en las circunstancias actuales, pero tenemos el reto inmensamente grande. Tenemos una demanda acumulada desde hace ya varios años. No hay grandes proyectos ni medianos proyectos. Es decir, que potencialmente la mesa está servida. Ahora está el cómo. Ok, con esto remato con esta pregunta y me preparo para la segunda. Adelante, Tony. Gracias, Wilfrido, por tu participación. Muy interesante todo lo que acabas de comentar. Muy bien, y para concluir la primera pregunta, le voy a dar el pase a Francisco para que pueda dar su exposición. Tienes que liberar el micrófono, Francisco. Lo tienes cerrado para que comience con tu participación. Y la cámara también. La cámara, sí. Francisco, ¿no te Vamos. vemos? Ahora sí, ahora sí. Si no, libérale la cámara y el micrófono. No, yo tengo Ahora sí. Okay, Ok. listo. Ahora sí. Sí. Bueno, después, mira, primero, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más sutil dentro de lo que yo voy a exponer. Yo creo que lo que expuso Alberto y Wilfrido, pues está clarísimo de la capacidad técnica que tenemos nosotros los venezolanos para poder desarrollar y promocionar viviendas, aparte de lo que es comercio, oficinas, hoteles. Tenemos una capacidad intelectual y de preparación extraordinaria, ¿no? A pesar de que se hayan ido tantas personas de Venezuela, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos del sector residencial, pues estamos hablando de que la gente lo que quiere es tener su vivienda y tener su derecho de propiedad, pues, bien establecido. Yo por eso tengo que decir que el alcance actualmente del mercado primario residencial, pues, es demasiado finito bajo las circunstancias actuales. Si nosotros tuviéramos unas reglas de juego claras, equilibradas, ese alcance pudiera ser enorme porque estamos capacitados para ello, ¿no? La historia, estamos hablando de la historia, esta historia de estos últimos 22 años es un sub y baja, pues, ¿no? Después que arrancamos, como dijo muy bien Alberto, en el año 2005, en el año 2008, cuando estábamos totalmente entusiasmados con todos los desarrollos habitacionales que habían en Venezuela, pues lamentablemente llegaron unas medidas donde nacionalizaron todos los medios de producción. Y al nacionalizarlos, pues entramos en la discrecionalidad de los empleados públicos, que lamentablemente lo que ha hecho, y los resultados lo estamos viendo, es que, bueno, para el presente prácticamente nosotros estamos totalmente paralizados. Muy pocas grúas, por lo menos aquí en Caracas, muy pocas grúas se ven a nivel residencial, y como dijo muy bien Alberto, es clase media y clase media alta. Y a pesar de todo, de ser de clase media y media alta, las ventas no han sido nada buenas en estos últimos momentos. La demanda actual que tenemos es una demanda enorme. Yo, por ejemplo, no creo en esa cifra que se dio de que se estaban haciendo 2 millones de viviendas, cuando para el año 2008 la capacidad que había dentro de la industria inmobiliaria era para poder producir unas 80, 90 mil viviendas. Y del año 2008 hasta el año 2020, pues el recorrido en bajada ha sido bastante rápido. No niego, y quiero terminar siempre con el aspecto positivo que nos embarga a todos nosotros los promotores inmobiliarios, es que tenemos la capacidad, tenemos que reconstruir todas esas industrias para poder después darle a todos los venezolanos su vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Perfecto, gracias Francisco por tu participación.
Con esto culminamos la primera pregunta y quiero hacerte una pregunta, Alberto Julio, del gráfico, y recuérdame algo del gráfico que presentaste. Vamos a abrir el micrófono. Recuerdo que llegamos al máximo de 180 proyectos, ¿no? En la Gran Valencia. Y creo que llegamos a ser como que una de las ciudades que tenía mayor proyectos a nivel nacional. Sí, ¿Era así? sí, Tony, es correcto. Carabobo venía en un auge económico y se estaban migrando mucha gente del resto del país, gente de Caracas, gente de Maracaibo y de otros estados estaba mudando para la ciudad. Y teníamos un auge de proyectos residenciales. En ese, como Metrópolis, el Sambil, el centro comercial, perdón, el que está en la granja. Cristal. Cristal. La granja, se llamaba la granja. Sí. Entonces, bueno, todo eso fue sumando como con fuente de trabajo y apuntaló en los desarrollos de proyectos residenciales. Perfecto, gracias. Ok, le voy a dar el pase a Edison para que vaya con la segunda pregunta para nuestro panelista. Adelante, Edison. ¿Cómo están? Bueno, excelente todas las intervenciones y verdaderamente cubierta la primera consulta, ¿no? ¿Cuál es el alcance, la historia reciente, el presente del mercado? Eso llega a poner en contexto la segunda, ¿no? ¿Qué tal? ¿Son viables los desarrollos inmobiliarios residenciales en el escenario actual? Alberto. Edison, mira, hay que ver las variables que están en juego. Por un lado tenemos una recesión económica muy fuerte, la pérdida del poder adquisitivo, tenemos un escenario de dificultad para que nuestros compradores puedan obtener crédito hipotecario. Asúmale eso, la incertidumbre y desconfianza en el país. Y bueno, todo eso ha generado que los precios de la oferta del mercado secundario hayan caído de una manera drástica. Y los cuales también están afectando los precios de oferta del mercado primario. En este momento, los precios de cierres de venta están por debajo del costo de construcción, lo que no hace viable poder ejecutar en este momento algún proyecto del mercado primario. Perfecto. Perfecto. Wilfrido. Ok. Señor Wilfredo. Ok. Interesante la respuesta de Alberto. La pregunta, ¿son viables los desarrollos inmobiliarios residenciales en el escenario actual? Yo diría lo siguiente. Ese es el reto. Debemos hacerlo viables en la medida en que cada sector ocupe el lugar que nos corresponde o que le corresponde y exista sinergia y contribución entre todos los sectores. En este aspecto me estoy refiriendo al sector privado, al sector público, al sector financiero, al sector industrial, en todos los sectores. Esto, el sector inmobiliario, el sector de construcción, es parte del desarrollo de la economía de un país. Recordemos que la construcción es uno de los sectores donde involucra una actividad integradora muy grande en la generación de insumos, la generación de empleos, etcétera, etcétera. Es un elemento dinamizador de la economía. Hagamos un pequeño ejercicio y miremos un poco una casa, nuestras casas. Allí tenemos dentro gran parte de las cosas que se producen en el mundo. Por eso, desde una vivienda hasta un proyecto muy grande de viviendas, tiene insumos de todo tipo. Más aún cuando esa vivienda se transforma en el hogar de una familia. O sea, la integración de partes que están dentro de una vivienda es excelente o es grande. Quiere decir que le da a la economía un empuje infinito, no tiene precio. También tenemos que entender que el tema de edificación, más que construcción, es un tema financiero. O sea, aquí tiene que estar presente todo lo asociado a costos, todo lo asociado a los créditos, todo lo asociado a lo que necesita el que al fin y al cabo demanda la vivienda, porque
quienes nosotros, que somos los promotores o los constructores, hacemos las viviendas para un sector que lo está demandando. Entonces, todos esos elementos intervienen en un juego interesante, complejo. Entonces, remato diciendo que ese es el reto que tenemos todos, hacer lo posible. Recordemos también que en el país existe una gran cartera de proyectos. Hoy día, muchas de las empresas que hemos tenido poca o nada actividad, pues nos hemos dedicado a revisar lo que existe, conceptualización de nuevos proyectos, al menos para tenerlos en papel, listos para cuando las circunstancias nos lo permitan. Pero eso ocurre en toda parte del país, en todas las ciudades existen proyectos o cosas por hacer. Entonces, esta es buscar la manera de empezar, que es un reto interesantísimo para el país, no en particular para los desarrolladores, para todo el país. Bueno, remato con ese comentario. Gracias, señor Wilfrido. De verdad que es así. Francisco, danos Sí, tu apreciación. bueno, mira, antes del virus chino como lo llaman por ahí, la verdad es que nuestro sector estaba bastante paralizado, ¿no? Primero porque falta de materia prima y lo otro, la falta de financiamiento. Pero insisto que nosotros estamos muy preparados para poder resolver muchos problemas. Pero hay que tomar muchas medidas de orden público adecuadas y hay que brindar fuentes de financiamiento para que podamos nosotros relanzar los proyectos inmobiliarios, que como bien dice Wilfrido, pues muchos hemos estado trabajando en teniéndolos al día en la gran mayoría de ellos, a pesar de que cuando uno va a la alcaldía a tratar de renovar o de mantener los permisos, cuando te van a pedir que cancele los impuestos, pues se le abren las agallas lamentablemente a los funcionarios públicos, ¿no? Una de las cosas que más adelante la vamos a ver, por eso que tenemos que luchar muchísimo para establecer políticas públicas adecuadas, de manera de que no exista la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Eso creo que en las otras preguntas lo vamos a ver, pero bueno, aprovecho que la viabilidad en este momento es corta como para también decirlo, ¿no? Tenemos que llegar a eso, a la digitalización, de la tecnología, tecnificar las alcaldías, los pedules. Eso lo tenían respuestas más adelante, pero aprovecho pues lo corto de esta pregunta, lamentablemente, para decirlo. Perfecto, Francisco. Listo. En el transcurrir de este webinario vamos a ir desarrollando seguramente toda esa problemática y bueno, conclusiones al respecto. Partner Santiago, bueno, okay. Adelante ahí con la tercera pregunta. Te mandé un mensajito de texto porque el WhatsApp está conectado con una consulta. Tranquilo. Perfecto. Entonces, entendiendo, los tres panelistas entendiendo que tocaron el punto importantísimo del financiamiento y también todos estamos claros que nuestro negocio inmobiliario, en especial el del desarrollo inmobiliario, es un negocio de apalancamiento. La pregunta es, ¿qué alternativa de financiamiento tienen los desarrolladores inmobiliarios hoy en día? Ok. Bueno, mira, el financiamiento natural para la construcción de los proyectos inmobiliarios, en el caso residencial, son los créditos que otorga la banca de los programas de política habitacional y el programa de la gaveta hipotecaria obligatoria, ¿no? Esos son los créditos que tradicionalmente han apalancado los proyectos. En este momento, ambos créditos están paralizados y también por una situación coyuntural del gobierno, porque la banca también entiende de que financiar un proyecto residencial en este momento con las condiciones del país no es viable. Entonces, el esquema de financiamiento para los estratos socioeconómicos bajos existen, mas no están activos. Hay otra opción que, de hecho, nosotros en un proyecto la estamos analizando, que es recurrir al mercado bursátil, tratando de captar recursos para financiar los proyectos a través de los fondos de
de inversión o sociedades de inversiones colectivas. Creemos que ese va a ser el futuro a corto plazo de la manera de poder financiar proyectos que estén fuera del amparo de la política habitacional. Micrófono, Santiago. Excelente, señor Gulfrido. Tiene la palabra, por favor. Respuesta corta. Ok. La pregunta es, ¿qué alternativa de financiamiento tienen los desarrolladores inmobiliarios Hoy en día, correcto. Si solo hacemos una mirada al pasado reciente, vemos muchísimas dificultades. El sector financiero estuvo muy involucrado en el procedimiento de producción de edificaciones y hoy basta con hacer una revisión o tocar algunas puertas, te dirían, no hay financiamiento. Entonces, siente uno como que la rueda está realmente trancada, y realmente está trancada. Pero tenemos que ser, no agotarlos, tenemos que ser lo suficientemente creativos para llegar a la producción y el financiamiento para que una familia pueda adquirir una vivienda y formar allí su hogar. Alberto decía, una alternativa, sí, me parece interesante, tenemos que explorar, pero aquí son dos temas interesantes. Podemos conseguir recursos para edificar, pero el gran tema importante es conseguir recursos para poder financiar los que devengan estas viviendas. Cuando estamos hablando de viviendas masivas o de proyectos para el sector medio o estratos más bajos de la población. O sea, el tema está en el crédito. Yo recuerdo que unas oportunidades cuando iba al comienzo, nosotros tenemos un proyectico en Panamá, cuando íbamos inicialmente me sorprendía que allá no te vendían una casa cuando íbamos a estas exposiciones tan buenas ahí en el centro comercial de Atlapa, más que venderte un producto, más que venderte un apartamento, una casa, te vendían era un crédito. O sea, ese es el producto fundamental. Entonces, quiere decir esto, que el tema financiamiento tiene que estar presente y tiene que estar asegurado el momento en que nos decidimos a desarrollar un proyecto. Y aquí es donde es importante buscar experiencias distintas a las cuales estamos acostumbrados. Yo también recuerdo que cuando aquí había una bonanza interesante en los sistemas financieros, oía a mis colegas argentinos y decían, bueno, no tenemos sistema financiero, no tenemos financiamiento para los largo plazo. Yo no me imaginaba, no podía entenderlo cuando eso aquí formaba parte natural de un desarrollo y que en Argentina no estuviera presente el crédito financiero para poder adquirir una vivienda. Ahora sí lo entendí, las dificultades para un país cuando eso no existe. Pero yo creo que tenemos que ver experiencias en otros países y las hay, tenemos que buscarlas. Y claro, atreverse uno a tener experiencias con toda la prudencia del caso, pero sí empezar a probarlas aquí en el país. Yo pienso que las alternativas tienen que haber. No esperemos que nos lleguen las condiciones a las cuales nos acostumbramos aquí. Tuvimos una bonanza interesantísima, que el país se benefició mucho, porque ahí está la gran cantidad de unidades que se hicieron en todos los sectores y de todo tipo. Pero tenemos que buscar alternativas novedosas. Y yo sé que en el mundo las hay. Excelente, excelente. Francisco, por favor. Bueno, sí, lamentablemente, pues al día de hoy, pues no tenemos, en Venezuela no tenemos ninguna posibilidad, a menos que tú quieras salir a construir con tus propios fondos, pero al final te va a pasar que vas a conseguir en el mercado secundario una vivienda actualmente sin tener que esperar un año y medio o 18 meses para tú poder entregar la vivienda que estás haciendo, y la vas a conseguir a precios muchísimo más bajos que el precio de construcción, ¿no? Entonces, yo creo que bajo las reglas actuales está paralizado. Prácticamente tenemos una banca que creo que con 40 millones de dólares, cuando llegó a tener, creo que fueron
500.000 millones de dólares, ahorita con 40 o 50 millones de dólares prácticamente te comprarías toda la banca. Entonces, bueno, esas son las condiciones actuales en este momento. No podemos salir a construir. Las pocas construcciones que hay, que todavía quedan en nivel residencial, muchas fueron apalancadas a través de la banca, los últimos créditos que se otorgaron, pero muchísimas de ellas están paralizadas o requieren de fondos para poder terminar. La otra es que vengan capitales de afuera, pero para venir capitales de afuera tenemos que tener reglas de juego claras. Y los capitales de afuera que quieren venir, creo que quieren venir a comprar lo que ya está hecho y poder esperar tal vez un tiempo, 4 o 5 años, a que el país pueda cambiar y tal vez ver mejores condiciones. Creo que si llegamos a tener condiciones y políticas claras, podemos conseguir todas las fuentes de financiamiento posibles. Y el Estado al que le toque en ese momento, pues también tendrá que proveer fondos para que los sectores más necesitados puedan llegar a tener el crédito hipotecario a largo plazo para que la rueda se pueda seguir manteniendo y puedan seguir cada día más gente a tener crédito a largo plazo. Excelente. Bueno, agradecido por esas preguntas. Tony le va a estar realizando la cuarta pregunta. Sí les quería pedir, por favor, tratemos de ser un poquito más cortos con cada respuesta, cada participación, porque ya tenemos alrededor de 56 minutos y todavía nos falta desarrollar un poquito del tema. ¿Sí? Tony. Ok, interesante todo esto. Hay una pregunta recurrente o han solicitado recurrentemente que hablemos un poco más del tema financiero. Les quiero comentar a todos los que están participando hoy que este es el inicio de una serie de varios webinarios que se van a realizar. En este estamos hablando del mercado inmobiliario primario residencial. Vamos a tocar luego el comercial, vamos a tocar la parte industrial y logística, hotelera, y vamos a tocar la parte de financiamiento, finanzas y el fintech. De manera que en esta serie vamos a conversar de la parte financiera. Por eso no estamos ahondando mucho hoy en esta parte. Ahora bien, desde el punto de vista del constructor, lo que se llama el financiamiento a corto plazo, que es el desarrollador, financiamiento a 2 o 3 años, pero vamos ahora a la otra cara de la moneda. Tenemos a un comprador que también requiere financiamiento. Y la pregunta es, ¿podemos comprar una vivienda financiada en preconstrucción hoy día? Alberto. Tony, fíjate, lo interesante de comprar un inmueble en preventa son las facilidades de pago que tiene el comprador para ir abonando el inmueble en la medida que se va construyendo el proyecto. Y una vez que el proyecto está listo, que tiene la habitabilidad, el comprador decide si lo paga, el diferencial lo paga de contado o toma un crédito a largo plazo. Lamentablemente, por la situación del país, la hiperinflación que estamos viviendo, no permite implementar un esquema de pago durante la preventa, por lo obvio que es la pérdida del valor del bolívar. Habría que buscar alguna manera que el precio y estas condiciones de pago se pudieran pactar en una moneda dura para que pudieran existir esas facilidades de pago y ese atractivo que tiene la preventa. Ok, entonces podemos resumir que ese es el esquema que actualmente se maneja y anteriormente se subrogaba el crédito a largo plazo cuando tenías como constructor la posibilidad de hacerlo. Muy bien, gracias. Sí, el esquema tradicional es que la inicial, que estaba en el orden del 30%, el comprador lo iba pagando durante la preventa y correcto, el 70% era que hacía una subrogación del crédito y lo pagaba a unas tasas de interés del 4 y pico por ciento hasta el 8 y pico por ciento, financiamientos que podían ser de entre 20 a 30 años. Perfecto, perfecto. Gracias, Alberto. Adelante, Wilfrido. Bueno, esta pregunta, la cuarta pregunta tiene que ver mucho con la pregunta anterior, aunque todas se nos están relacionando.
Pero claro está, como dice Alberto, este es un tema que tenemos que tener reglas muy claras, y claras pero que sean permanentes. Tenemos que revisar, el estamento legal tiene que estar perfectamente definido, porque esto tiene que ver con recursos a largo plazo, el comportamiento de recursos a largo plazo, que genera unas condiciones que las tiene que cumplir el que ofrece y las tiene que cumplir el que recibe también el producto. Entonces, si eso no está claro, pareciera que el juego está trancado. Sin embargo, hay que seguir en la búsqueda de alternativas. Pero este es un tema de reglas claras. En esa medida serán recursos propios, serán recursos de los venezolanos, serán recursos del extranjero, etcétera, etcétera. Pero eso es lo fundamental. Reglas claras, transparentes. Correcto, correcto. Eso es lo que esperamos todos para eso. Gracias, Wilfrido. Adelante, Francisco, cerrando la cuarta pregunta del día de hoy. Sí, Tony, yo lo veo muy difícil, ¿no? Hoy prácticamente es imposible. Siempre menciono el ejemplo de lo que es las asociaciones civiles, que se conformaron mucho compraban entre todos un terreno, entre todos hacían el edificio, pero una vez y lo dijo Wilfrido ahorita, una vez que se atrasa uno solo en el pago de una de las cuotas, empieza el dolor de cabeza de poder terminar esa vivienda. La experiencia de una asociación civil son 6, 7 años, eso hace, con reglas de juego más o menos claras pasaba eso. Imagínate hoy en día cuando los costos de construcción, tú prácticamente tú no sabes lo que te va a costar el saco de cemento la semana que viene. Lo sabes hoy porque lo compraste, pero no lo sabes la semana que viene. Yo creo que sin las reglas de juego claro, no vamos a poder hacer eso. Existen formas como en Estados Unidos, que tú tienes tu proyecto, tienes tus precompradores, porque puedes tener 4 o 5 precompradores ya aprobados y el banco te puede dar el dinero para tú, con lo que tú pones más lo que pone el banco, poder terminar la obra y después subrogar el crédito a largo plazo para cada uno de los compradores. Eso se puede hacer, pero con reglas de juego muy claras. Gracias, Francisco. Definitivamente eso es algo que coinciden todos, y para volver a tomar una normalidad, el factor confianza es vital y las reglas de juego muy claras. Vamos con la quinta pregunta y le doy el pase a Edison para que la formule. Gracias, partner. Bueno, indudablemente que todas estas consultas vienen ligadas, ¿no? Entonces vamos a poner en contexto ya esta quinta pregunta, ¿cuál será el nuevo diseño en los desarrollos? Alberto. Sí, fíjate, el encierro que estamos viviendo, producto de la pandemia, está obligando a repensar los diseños de las viviendas en el futuro, ¿no? Las viviendas deben ser ahora más funcionales y más prácticas. Deben de contar con ventilaciones cruzadas, iluminación natural, pero hay que tomar en cuenta una gran realidad, que es que deben ser asequibles. Y esto nos limita en innovar. El encierro nos enseñó a cómo dotar las viviendas, la distribución, el uso de los espacios. De hecho, se destinaron espacios comunes donde en un momento dado eran zonas de juego, en otro momento eran zonas de trabajo y en otra zona eran la zona de la mascota. Las viviendas tienen que ser más hábitat que dormitorio, y debemos pensar en dotar las zonas comunes con jardines, áreas verdes, espacios para hacer ejercicio, caminar, trotar, zonas de lectura, y tomar muy en cuenta que creo que eso va a ser un patrón no solamente para nuestro sector, sino para todos los sectores, el tema sanitario. Creo que es fundamental en nuestros proyectos contemplar la viabilidad, por ejemplo, del acceso de camillas hasta por los ascensores para los apartamentos, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta también el tema del e-commerce,
una ave que en este momento ha tomado mayor auge, y creo que los proyectos deben contemplar zonas de maleteros para poder recibir los, ¿no? O sea, yo creo que hay que repensar, pero en Venezuela el punto en este momento es el precio. Entonces, dentro de nuestras limitaciones, tenemos que ver cómo podemos sacarle provecho al máximo del metro cuadrado y poder contemplar las necesidades que ha generado en la familia la pandemia. Excelente, Alberto. De verdad que muy concreto. Señor Wilfrido, denos su opinión al respecto. Yo pienso que este tema de la pospandemia nos agarró a todos con los pantalones abajo. Las condiciones económicas, laborales y sociales han cambiado enormemente y cambiaron en una rata de tiempo muy corta. Por lo tanto, nuestra industria debe también hacer cambios en cuanto al diseño y de cómo operar para producir el producto. Tenemos que entender que la forma de trabajar tradicional está cambiando. Tradicionalmente, las personas teníamos 3 áreas básicamente para desarrollar nuestra vida o nuestro tiempo, que es la actividad familiar en casa, la actividad laboral en el medio ambiente, en el trabajo donde se desarrollaba, donde nos desarrollamos, y el lugar del esparcimiento, cines, centros comerciales, parques, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Hoy día, estas 3 actividades se están concentrando y se van a concentrar para un gran sector de la población en un solo lugar. Increíble. Ya nosotros lo estamos sintiendo, lo que estamos haciendo en este momento. Lo que nos correspondía muchas veces hacerlo en un salón de exposiciones, lo estamos haciendo ahorita. Bueno, esta actividad se va a concentrar en un solo lugar, para un sector muy amplio de la población. Bueno, esto va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Tienen una excelente, por obligación, una oportunidad, los urbanistas y los arquitectos, de hacer un replanteamiento de los productos. Ya las necesidades son otras. Repito, no para toda la población, pero sí para un sector importante. Esto conlleva a que se tienen que adecuar, se tienen que modificar los desarrollos inmobiliarios. Es más, ya grandes cadenas o grandes centros comerciales van a reducir sus metros cuadrados en todo el mundo. Quiere decir que parte de todas las personas van a estar en su casa, y en su casa se tiene que pensar cómo pueden seguir haciendo allí su vida mucho más llevadera. Repito, con lo bueno y con lo malo que eso significa. No entraré en detalle porque eso es tema de otro momento. Esa es mi respuesta. Sí, es cierto. Wilfrido. Que se sí. entiende cuando queremos profundizar. Francisco, tu opinión. Sí, bueno, mira, yo creo que de repente en lo que son en las viviendas sociales, tal vez sean las que arranquen primero y que puedan tener oportunidad de poder mejorar los espacios de acuerdo a las necesidades nuevas con el COVID. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros tenemos desarrollos con casas, son casas de 60 metros con 180 metros de terreno. Y siempre le decíamos a los compradores que aprovecharan, que podían crecer, la casa siempre podía crecer, que hicieran una buena terraza porque tuvieran un espacio donde poder, tú sabes, relajarse, conversar, jugar dominó, estar con los niños, etcétera, etcétera. Bueno, esos son espacios que realmente va a haber que retomar. Yo creo que los edificios actuales, las terrazas, el último piso, pues también son espacios que van a tener que aprovecharse, y para los nuevos desarrollos, pues también tendremos que aprovecharlos, y viendo y investigando todas las cosas nuevas que ahora. Me acuerdo que el cuartico ese donde se lavaba la mopa, ese cuartico ahora hay que darle un uso
bien aprovechable, porque va a ser el cuartico donde tú vas a poder dejar los zapatos que usaste cuando viniste del trabajo, lo vas a dejar ahí, lo vas a limpiar y después vas a entrar a tu casa descalzo y vas a poder aprovechar. Bueno, creo que los arquitectos son los que van a tener bastante trabajo en esos aspectos de lo que estas son ideas que he visto, de todo lo que he aprovechado en estos días de poder leer y estudiar como iniciativas para el futuro, pues. Francisco, gracias por la participación en este contexto. El tema green, el tema de sustentabilidad también es un tema que seguramente los desarrolladores a futuro tomarán en cuenta. Partner, estamos activos. Bueno, excelente, excelente. Hasta los momentos. Esta pregunta que les voy a plantear me encanta porque uno de los objetivos principales de todos estos webinars que vamos a estar dando es tratar de enaltecer y de colocar en vitrina el potencial que tiene el mercado primario venezolano. Y por supuesto, ustedes son tres de los mejores y de los más importantes constructores y promotores de Venezuela. Entonces, la idea es que podamos estar enalteciendo ese potencial, no solamente del producto, sino que los promotores inmobiliarios también están preparados para cuando esto venga. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aplica la tecnología en el mercado primario residencial? Alberto. Santiago, fíjate, tomando en cuenta que al iniciar la promoción y la preventa de un desarrollo inmobiliario, el mismo aún no se ha construido, el promotor recurre a herramientas que le permitan mostrarle al cliente las características y bondades del proyecto. Y una de las principales herramientas tecnológicas que utiliza son la renderización del proyecto, que le permite mostrar las imágenes de fachada, de vistas internas, distribución de los apartamentos. Y muy actual, se está utilizando lo que llaman los recorridos virtuales, que bueno, que facilita el conocimiento y la toma de decisión por parte del cliente en la compra del proyecto, ¿no? Excelente, gracias Alberto. Señor Gulfrido. Ok, yo esta pregunta quiero conectarla un poco con la anterior, o sea, con el tema de pospandemia. Yo pienso que de cómo sacarle provecho a las herramientas que tenemos hoy día para poder aprender cómo funcionar en la parte de construcción y en la parte comercial. Porque recordemos, tenemos que aprender a operar con este elemento nuevo, que no va a ser muy sencillo y seguramente va a agregar costo en el proceso productivo. Por ejemplo, en el tema de construcción tenemos que replantearnos cómo emprender el proyecto, porque estamos hablando de gente, estamos hablando del recurso humano. No es el recurso humano que trabaja en la casa, es el recurso humano que trabaja en campo. Se tiene que seguir los protocolos sanitarios de construcción. Y aquí tienen una tarea interesante los gremios para poder estimular y promover estas disposiciones con los trabajadores. No va a ser tan fácil, pero tenemos que entrar por ahí. Los temas de distanciamiento social, los temas de exámenes médicos ocupacionales, la evaluación del personal de alto riesgo en función de cada una de las que tener en los proyectos para el ingreso, llámese clientes, proveedores, técnicos, obreros, en fin, para todo el personal. Las prohibiciones de salir de su ambiente de trabajo fuera de los horarios. La desinfección de los sitios. La incorporación de los elementos de protección. La prevención en los ambientes sociolaborales. O sea, cómo se va a funcionar en un comedor donde tanta gente va valga la redundancia, a comer a la misma hora. Cómo hacer la programación de los horarios. Cómo trabajar con los vestidores en los baños para evitar las altas conglomeraciones de gente. La limpieza en los ambientes de trabajo en los baños. O sea, son muchas las acciones que tenemos que hacer para lograr producir el inmueble que se va a comercializar. ¿Cuáles son las recomendaciones que llevarán a futuro los trabajadores en el transporte que utilicen, sea transporte público o sea transporte privado? O sea, esto es un tema interesante, el cual tenemos que hacer uso también de las herramientas
que tenemos en este momento para ser eficientes. En el área comercial, tenemos que hacer una reorganización del plan de acción para lo que resta del año y para los próximos años. No podemos seguir actuando de la misma manera. Tenemos que obtener información valiosa de sus clientes para dirigir acciones comerciales en la parte de los clientes que aún siguen activos. En el caso, les quiero reseñar, en el caso de Chile, Colombia y Perú, al día de hoy ya tienen más de 10.000 contactos, más de 10.000 respuestas de los contactos que han emprendido las empresas y los gremios con sus clientes, preguntándole a ver cuál va a ser la tendencia del que tiene una opción de compra, se va a retirar, ¿por qué se va a retirar? ¿Lo va a poder pagar? ¿No lo va a poder pagar? El enfoque para poder organizar el plan de ventas. Debemos que examinar un poco lo que ocurrió con los últimos 12 meses con nuestros clientes para poder potenciar nuestros cuestionarios para los clientes que van a entrar, entender cuál es la situación del COVID-19 en sus diferentes etapas, en la etapa de búsqueda, en la etapa de opciones, en la etapa de entregas y en el tema de postventa. Determinar cuál es la afectación en el ciclo de venta, cuál es el porcentaje, de evaluar los desistimientos que están ocurriendo en los proyectos. Entonces, esto es un tema que nos agarra desprevenidos y en el cual tenemos que profundizar. Esto es lo que nos va a dar una enseñanza y una lección para poder enfrentar los próximos proyectos en el área comercial y en el área de la construcción. Esa es mi respuesta. Francisco, por favor. Sí, mira, yo creo que está muy bien dicho por lo que dijo Wilfrido y Alberto. Yo creo que creo que vale la pena hacer un webinar especialmente para eso, porque los métodos que hay para tú poder, para que lo que se está hablando, pues, para que una persona se llegue a decidir a comprar una vivienda después de haber visto video, la foto, el lugar, los espacios, cuando vaya a tomar la decisión, voy a ir a ver uno de miles que vi. Y tal vez ese uno que vio es el que quiere comprar, y después que va a comprar, no quiere firmar, no quiere tocar ni un papel. Va a agarrar el celular y con el celular es que va a poder firmar la firma digital y el pago digital. Creo que es un tema muy amplio que hay que hablarlo con bastante detenimiento y bastante detalle, porque hay muchísimo detalle que estamos descubriendo, pues mucho. Así es, así es. Perfecto. Tony. Muy bien, interesante el tema tecnológico y les comento que como punto informativo en los Estados Unidos ya se están habilitando lo que se llama los cierres remotos, igual que las notarizaciones remotas, dado por este encierro y esta cuarentena que se ha implementado en distintos estados. Y está, por ejemplo, el condado Miami-Dade y Broward, que es un condado que mueve al mes entre ventas de propiedades residenciales solamente 1.5 billones de dólares, para que tengan la idea de lo grande del mercado. Y el pararse, pues, no es una solución. En el tema, en muchos países, las comunidades de renta son viables. Son viables porque existen unos factores económicos que lo permiten y leyes que soportan ese tipo de comunidad. En Venezuela, ciertamente, el factor para rentar residencial y comercial ha cambiado durante los últimos años. Luego de consolidar una ley en el 99, empezaron a desmembrarla y ahora tenemos 4 leyes de arrendamiento. Y aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Construir para rentar es negocio en Venezuela? Tony, sí. Como tú dices, la demanda de viviendas en alquiler es la tendencia creciente en el mundo. Y hay que tener claro que no todo el mundo está interesado en comprar un inmueble. Muchas personas, por alguna razón, prefieren rentar una vivienda. Y este nicho de mercado en Venezuela es nulo. Pero es interesantísimo poder analizar un cambio en el marco jurídico que permita garantizar a los promotores inversionistas
el retorno y la seguridad de su inversión. Y por otro lado, crear un esquema de financiamiento a mediano plazo que le permita la recuperación del capital invertido. Y definitivamente sí sería un gran negocio y pudiera convertirse incluso en el impulso que la economía venezolana requiere para su reactivación. Correcto, es así, es así. Gracias, Alberto, por tu comentario. Gulfrido, adelante con tu comentario. Okay. La pregunta, ¿construir para rentar es negocio en Venezuela? Hago un inciso. Si tomamos la experiencia de otros países, el caso de Europa y mismo Estados Unidos, esta actividad sí es rentable y muy rentable. Ya es un tema de cultura. Pero en nuestro país no tenemos experiencia reciente en esta área y CELAI fue muy puntual. Pero aparte de que no tenemos experiencia, esta operación comercial, que es una operación de mediano y largo plazo, está directamente ligada al andamiaje legal que exista en la región donde se desarrolla. Ya que este andamiaje es la gran base o la gran fundación que tiene esta actividad edificadora comercial y financiera destinada a la renta. Que en nuestro caso será un anhelo de quienes estamos en el sector poder contar en algún momento con las condiciones para poder desarrollar para la venta. Recordemos un poco lo que dice Alberto, ya hoy el vehículo mismo o la vivienda no es tan anhelada con el propósito de ser propietario. Eso está cambiando. Incluso parece mentira, pero en las regiones donde está el sistema de transporte desarrollado no es la prioridad de una pareja, de un muchacho que está en actividad laboral, tener su vehículo, porque tiene el tema de transporte resuelto. Y en el tema de vivienda también ocurre lo mismo, porque los compradores de las futuras viviendas son muchachos jóvenes que ya existen, que están aquí, que ya están entrando al mercado laboral y así como pueden trabajar en cualquier ciudad de Venezuela, pueden irse al exterior y trabajar meses o años. Entonces, su prioridad no es ser propietario, su prioridad es tener a disposición una buena cantidad de ofertas para rentar. Yo creo que aquí nos tiene que ocurrir eso. Eso es parte del desarrollo de los países. Gracias, Gulfrido. Y ya que lo menciona, la próxima generación de compradores sobre la que ya debemos estar trabajando son los millennials. Los millennials lo menos que quieren es una deuda hipotecaria. Ellos quieren tener libertad y movilidad. No quieren sustituir el viajar por una deuda. Ellos quieren moverse de país en país, ciudad en ciudad. De manera que hay que ver muy bien hacia qué mercado vamos en los próximos años. Inclusive la conformación de las viviendas es muy diferente. Ellos son capaces de querer menos espacio físico, la vivienda, pero más amenidades. Esas son tendencias que el mundo ha ido cambiando. Francisco, para cerrar esta pregunta. Sí, bueno, la verdad que sería tremendo negocio si no hubiera tantas leyes populistas aquí en Venezuela, ¿no? Porque fíjate que nomás empezó lo del COVID, ya tiraron un decreto donde te dicen que para no alquilar, pero para no cobrar los alquileres, pero una vez que lees el decreto te dan la posibilidad de una renegociación o bueno, no pagues ahora, pero págame después. Cosa que ya hicieron los grandes fondos inmobiliarios en Estados Unidos. Inmediatamente declararon la cuarentena, inmediatamente llamaron a cada uno de sus inquilinos y les dieron las alternativas de refinanciamiento, de pagar en 2 años los 3 meses que debían, ese tipo de cosas. Con reglas claras se puede hacer. Y en Venezuela se hizo, porque la Candelaria, la mayoría de los edificios de la Candelaria en Caracas era propiedad de una familia, de unos individuos, y todos esos apartamentos eran alquiler. La gente que vivía ahí pues estaba feliz y pagaban sus cargos de arrendamiento. Después fue que, bueno, fueron variando las cosas, fueron cambiando todas las normativas, y con esa conchita, tú sabes, de populismo que lamentablemente nos ha traído todas estas cosas. Pero sí es tremendo negocio. Yo creo que
prácticamente el 40% de la población puede vivir tranquilamente en alquiler, o sea que hay muchísimo mercado para poder ponerlo en funcionamiento con reglas claras. Perfecto, gracias Francisco. Con esto culminamos las 7 preguntas realmente. Y vamos ahora con las conclusiones. Son 3 conclusiones. Y la primera la va a presentar Edison. Partner. Bueno, excelente. Ya estamos entrando en la recta final. Ciertamente el tema de renta es algo súper interesante. Y bueno, fusionemos con la parte tecnológica, ¿no? Las conclusiones de ustedes en la parte de futurismo inmobiliario. Escenarios de acción. Alberto. Sí, bueno, mira, yo creo que lo primero es que tenemos que tener claro en dónde estamos en este momento. Si vemos el ciclo económico en el que nos encontramos, bueno, estamos en una etapa de inactividad que, como hemos podido analizar, no es el momento oportuno para tú poder iniciar la construcción y la preventa de un proyecto inmobiliario. Pero mi opinión es que es el momento ideal para tú arrancar a diseñar, a permisar los proyectos que tengas a la mano, ya para tenerlos listos en el momento oportuno que cambien las condiciones económicas y puedas iniciarlo, ¿no? Pues tenemos que recordar que un proyecto inmobiliario, para poder dar inicio a la construcción y por supuesto a la preventa, requiere de un tiempo previo que puede ser de entre unos 8 hasta un año aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que tener es un banco de proyectos permisados, solamente esperando el momento oportuno para iniciar. Perfecto, Alberto. Señor Wilfrido. Sí, gracias, muy amable. Bueno, yo pienso que aquí, futurismo inmobiliario, yo creo que le debemos dedicar tiempo al futurismo en planeación, en maduración de proyectos, en ver un poco tendencias. Fíjate, el tema que hablamos ahorita de la pospandemia, es un tema que nos va a hacer replantearnos. Entonces, creo que tenemos tiempo para hacer estas cosas y a la medida que podamos también contribuir para que lo que estamos anhelando sea posible, no esperar que nos llegue, sino también nosotros poner nuestro granito de arena y buscar la manera de hacerlo posible. Este es un tema de sector privado y sector público, todos somos involucrados, un tema de país. Perfecto, señor Wilfrido. De verdad que eso que pone en contexto las tendencias, nosotros tenemos que convertirnos en unos lectores de tendencias. Realmente que el futuro está hoy aquí, presente, que es lo que se llama la tendencia, lo único que no está uniforme a nivel global. Entonces, el lector de tendencia es aquel que va a liderizar el mercado. Francisco, ¿tu opinión al respecto? Sí, mira, cuando yo leí esa conclusión, me acordé muchísimo de Wilfrido. Yo no sé si te acuerdas, Wilfrido, creo que fue en el año 2009 o 2000. Wilfrido se presentó con un plano. ¿Cuántos pasos es que hay para que te puedan dar el permiso de construcción? 250 tiene que haber motor para que te puedan dar el permiso de construcción. Entonces, ¿cuál sería mi acción principal de futuro? La facilitación y la digitalización del proceso de permisología, así como el proceso del registro de la venta, de manera que podamos eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y esto tiene que ir acompañado con la actualización de las variables urbanas en las ciudades, los PEDULES, que nadie me los venga a cambiar, si se van a cambiar, que se cambien. Una vez cambiados y las reglas de juego establecidas, poder trabajar tranquilamente. Eso, yo no sé si te acuerdas, Wilfrido, pero claro, me acuerdo de ese plano que se lo pusimos a uno de los tantos ministros de estos de vivienda que han pasado como 22 en 22 años. Han pasado 22, se los pusimos todos enfrente de ellos, para que ellos vieran el proceso y el procedimiento, porque no es cuando tú arrancas la construcción,
es cuando hiciste el estudio, cuando hiciste la planificación, cuando sacaste las cuentas, cuando sacaste los permisos, que después que vienes a arrancar. O sea, que no son 18 meses que nos tardamos en hacer todo, sino que llegan a ser hasta 4 años, 5 años. Eso es una de las cosas que en el futuro hay que acomodar. Sí, de verdad que, en conclusión, y lo que entendemos por ustedes tres, indudablemente que la digitalización, la simplificación es importantísimo en tener en contexto hacia el futuro de nuestro sector primario. Partner. Creo que Valencia, creo que Carabobo caminó mejor con ese aspecto, pero no me atrevo a decirlo. Allá tiene 2 buenos testigos. Así es. Excelente. Bueno, ya estamos concluyendo. Nos quedan 2 conclusiones de cada uno de nuestros panelistas. Esta, de verdad, es muy, muy interesante. ¿Cómo reactivar el mercado primario residencial? Alberto. Sí, mira, un programa nacional de construcción masiva de vivienda definitivamente sería el motor que requiere el país para reactivar la economía. Esto por ser un sector que involucra, como lo había dicho Wilfrido al comienzo, a muchos actores de distintos sectores productivos, requiere de intervención de mano de obra especializada, no especializada. Pero para poder implementar un plan de construcción masiva de vivienda, se requiere, número 1, recursos económicos para poder contar con financiamiento para la construcción y para la adquisición de esas viviendas por parte de los compradores. Y lo segundo, que es una de las variables que nos está afectando, es aumentar la capacidad de pago de la población para que puedan tomar los créditos. Eso sería para mí las 2 variables fundamentales para que se pueda reactivar el mercado primario. Excelente, maravilloso. Señor Wilfrido. Sí, yo pienso que tenemos que ir con propuestas y con planes muy modestos. O sea, ya no podemos pensar como pensamos antes, que nos lanzamos con proyectos de 1.500 viviendas. O sea, un riesgo extremadamente grande porque más o menos los teníamos cubiertos. Yo creo que aquí tiene que el sector privado, los gremios, el sector público, a todas las instancias, municipal, estatal y nacional, y nada, llegar a acuerdos y sentarnos de verdad a hacer prototipos de proyectos modestos, donde logremos aprender a convivir de nuevo, en vista de la realidad, con estas nuevas circunstancias, COVID, etcétera, etcétera, y tenemos que empezar a caminar. En esa medida, podemos buscar que la rueda empiece a girar lentamente para que pues, podamos correr. Esos proyectos majestuosos, bueno, quedaron en el pasado, lamentablemente. Pero aquí tenemos que ir todos a hacer acuerdos. Si no, yo no lo veo fácil. Perfecto. Francisco. Sí, yo lo veo de la siguiente manera. Hay que mejorar el ingreso de los ciudadanos, hay que crear fuentes de trabajo y hay que educar muy bien a la gente. Con esas 3 cosas, con ese trabajo grande en esas 3 cosas, vamos a poder mejorar y reactivar no solamente el mercado primario. Hablando de la parte inmobiliaria, te diría que creando tierras urbanas para que en el futuro se puedan desarrollar esas tierras urbanas. Pero tenemos que hacer un trabajo desde la base, y la base es educar, mejorar los ingresos y crear buenas fuentes de trabajo. Perfecto. Bueno, valiosísima la intervención de cada uno. Tony, creo que ya tenemos la última conclusión para ir finalizando. Así es. Quiero empezar o hacer un comentario de lo que Francisco dijo hace unos momentos. Y es la educación. Y aquí va mi reflexión a la mayoría de los asesores, corredores inmobiliarios que nos acompañan hoy en este webinar. Una de las funciones de nosotros como inmobiliarios es la educación a nuestros clientes, al público en general. Somos básicamente educadores y ese es el mejor mercadeo que nosotros podemos hacer con nuestros clientes. La educación es vital.
En época de recesión se habla y se hace mucha conjetura. Y es una pregunta recurrente de los clientes y desde cualquier punto de vista lo hace la gente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y es muy importante escuchar la opinión de grandes desarrolladores, que es recesión versus oportunidad. ¿Compro o vendo? Alberto. Tony, es una pregunta que siempre nos lleva a la respuesta de depende. En mi opinión, es un mal momento para vender, pero ahí donde viene la respuesta depende. Si el propietario tiene una opción o una alternativa de uso de ese dinero, que posiblemente vaya a comprar una vivienda que también esté de oportunidad, es válido. O tenga algunos compromisos que deba de cumplir, es válido. O tenga una inversión que le va a generar una mayor rentabilidad, es válido. Considero que esto es un momento ideal, es para comprar. Los precios que vemos en el mercado, creo que no lo vamos a ver, si nos salgamos de esta situación económica, no lo vamos a volver a ver. Y creo que es un momento de inversión con proyecciones de rentabilidades muy altas. Entonces, en conclusión, creo que es un momento ideal, es para comprar. Gracias, Alberto. Eso me recuerda en un encuentro latinoamericano de desarrolladores inmobiliarios que organiza el Grupo SG argentino y el Grupo 4S mexicano, donde se encuentra Carlos Muñoz y Damián Tabacman, un argentino. El argentino, casualmente en las conversaciones que tuvimos en su ponencia, dijo: quien tenga estómago y dinero, que compre en Venezuela. Fueron sus palabras. Adicionalmente, en una entrevista que tuve con el presidente mundial de la FIAPSI, la Federación de Profesionales Inmobiliarios Mundial, dijo que Venezuela es un país de oportunidad, y lo ratifica también el de Grupo 4S, Torres, comenta que también ve mucha oportunidad en Venezuela. Así que depende también. Yo cuando hacen esa pregunta, yo respondo: depende de qué lado estás tú de la necesidad, de vender o de comprar. Así que gracias, Alberto. Gulfrido, me encantaría escuchar tu opinión. Un momento perdí la señal, pero creo que ya estoy al aire nuevamente. Sí. Definitivamente tenemos que generar el mercado de compradores, porque si construimos es para vender el producto o para alguien. Si no generamos, la clave está en generar fuentes de empleo. La gente tiene que tener capacidad de adquisición. En función de eso, la rueda se viene a iniciar nuevamente. Yo creo que incluso todas las actividades que el país espera están relacionadas con la producción que cada familia o que cada persona tiene que tener. Entonces, es trabajo y las oportunidades las hay, y el país necesita mucho de todos nosotros, pero hay que generar empleo. Ahí es el gran reto que nosotros tenemos. Tenemos que salir de la recesión generando empleo. Así es, tal cual. Gracias, Gulfrido. Adelante, Francisco, con tus comentarios. Sí, bueno, para el que tiene capital, creo que es la tremenda oportunidad de comprar. Y tú me dirías, bueno, pero voy a comprar ahorita con todas estas circunstancias como están. Bueno, los precios están muy por debajo de lo que cuesta construir todos esos desarrollos, todas esas viviendas. Y si tienes capital y puedes esperar un tiempo prudencial, pues bueno, es una buena oportunidad. También para aquel que tiene que vender económicamente o vender barato, tiene la oportunidad también de comprar barato. Lamentablemente estamos en esa coyuntura actualmente, pues. Los precios están muy, muy, muy por debajo de lo que realmente es, y es una tremenda oportunidad para quien lo pueda hacer. Así es. Gracias, Francisco. Con esta última conclusión hemos ya finalizado este webinario de Más Interesante, y hay mucho que hablar, muchísimo que hablar, la verdad que es mucho que hablar. Les voy a informar a todos que esto se pondrá en YouTube, en los grupos se les informará posteriormente. Quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas, a Alberto, a Gulfrido,
a Francisco por su participación, su tiempo, por hacer titanes inmobiliarios de Venezuela, que siguen apostando a Venezuela y saben que esto va a ser diferente en el día de mañana. Gracias a todos ustedes, a toda la audiencia. Edison. Perfecto, Carmen. Vamos a la ronda de preguntas, ¿no? Vamos a entrar. Aló. Ok. Bueno, entrando en caliente, ¿no? Y atando un poco más las conclusiones, creo que extraigo aquí algo bien interesante, que es nos consulta Marilyn Mercedes, nos coloca cómo convencer a futuros compradores de otros países a ver atractivo el mercado inmobiliario en Venezuela. Alberto. Ok, sí, mira, desde mi punto de vista, eso se convence con números. Básicamente, con mostrarle un histórico del comportamiento de los precios del mercado primario y mostrarle en el nivel que están en este momento, cualquiera va a ver que hay una posibilidad y un margen de utilidad enorme en el momento que hay un cambio. Entonces, yo creo que la manera de convencer a cualquier inversionista es con números, es mostrarle la posible rentabilidad de lo que va a ser su inversión. Perfecto. Señor Wilfrido, ¿qué opina sobre esa consulta? ¿Cómo ve ese panorama a la hora de poder convencer a futuros inversionistas internacionales? ¿Cómo podemos plantearnos ese tema? Sí, bueno, es que hay dos puntos de vista, dos aristas, le veo yo. A un inversionista que viene a hacer compras de viviendas ya construidas, el tema es muy distinto a un inversionista que viene a apostarle al mercado primario. Yo me enfoco por el mercado primario porque, bueno, este es el tema y es nuestra área, y la única forma de generar confianza es mostrando las cosas que se hacen o que se van a hacer, pero con realidades, con sustento. Hasta que eso no ocurra, no es fácil que alguien a ojo cerrado ponga recursos en un proyecto. Pero sí es factible, hay mucho interés y sí es una gran oportunidad. Tenemos que convertir eso en oportunidad. Así es, señor Wilfrido. Gracias por su participación. Francisco, ¿qué opinas del tema? ¿Cómo podemos trabajar en función de que los compradores de otros países vean atractivo nuestro mercado? Bueno, los inversionistas hacia el mercado primario lo veo bastante difícil, pero hacia el mercado secundario sí es bastante probable, ¿no? Porque, bueno, ya lo dijimos en las conclusiones, el metro cuadrado vendible hoy en día de lo que ya está hecho es muchísimo más bajo que lo que cuesta a construir algo nuevo hoy en día. Entonces ahí es donde los inversionistas, donde los capitales que se atreven a invertir van a estar dispuestos a correr un riesgo de 3, 4 años, sabiendo que estoy comprando una propiedad que la puedo alquilar, inclusive tomar el riesgo de alquilarla por un tiempo hasta después que la situación mejore y pueda entonces realizar mi ganancia estipulada. Excelente, Francisco. Sí, yo siempre también... Y la forma, muy bien lo dijo Alberto, los números tienen muchísima importancia, ¿no? El historial de lo que ha ocurrido en Venezuela durante todos los ciclos de bajada y de subida. Así es, Francisco. Y como bien lo dices, los números hablan. Y los números, como yo a veces converso con varias personas, ¿no? Tenemos a Venezuela como un campo virgen, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Aquí no debemos nada. La gran mayoría de los que tenemos somos propietarios de nuestras casas, locales, oficinas, galpones. Técnicamente estamos en cero porque el proceso de hiperinflación jugó en ese punto hacia nosotros, ¿no? Y ese es un contexto que hay que tenerlo presente porque el día de mañana la parte de apalancamiento con la banca puede entrar en funcionamiento en muchas diversas escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene también el poder tener un partner. Bueno, excelente. Yo creo que ya podemos ir finalizando. Ya tenemos 1 hora 44 minutos
Wow. Interesante contenido de valor para toda la comunidad venezolana y latinoamericana. Y voy a tomar aquí la palabra de Gustavo Sequera, que dice: excelente ponencia, que se repita, gran aprendizaje de los grandes. Muchas gracias. Es así, gracias a todos, Alberto, Francisco, Wilfrido, de verdad honrados de tenerlos acá el día de hoy. Y por supuesto que se va a repetir, porque el día miércoles de la próxima semana tendremos el segundo episodio de la tercera temporada con los partners. Estaremos hablando de la segunda temporada. Estaremos hablando del mercado primario de uso comercial, en donde también tendremos a Alberto Manosalva como nuestro invitado y a dos personajes más del sector primario, de la parte comercial. Sí, bueno, agradecidos a todos. Tony. Gracias a todos. La verdad que reitero las palabras que dije hace rato. Unos ponentes de lujo. Gracias por el tiempo, Alberto, Wilfrido, Francisco y todos los que nos acompañaron a este webinar. No se pierdan los que vienen, que van a ser temas como este, y este va a ser el formato. Preguntas y respuestas a los panelistas con conclusiones finales. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde y feliz noche. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muy amable. Que tengan una feliz tarde, que la pasen bien, cuiden a su familia y mantengan la toma de precauciones. Así es. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos quedamos un ratico leyendo los comentarios de todos. Arturo Fachín: mi gratitud para los organizadores y panelistas. El mercado inmobiliario venezolano está limitado al mercado secundario. El mercado residencial corresponde a un 80% del portafolio de inmuebles. Cuando se mueva el mercado primario residencial será inicio de la recuperación. Saludos y bendiciones. Es así. Un abrazo, Arturo. Excelente. Bueno, estamos listos, mis partners. Un abrazo para todos. Listo. Bueno. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazote a todos aquellos amigos que están del exterior, por allá en España, en el sur, en Argentina, en Chile. Nuestro amigo Cheche Moreno, en España, que creo que nos está oyendo. Un fuerte abrazo. Bueno. Muy buena iniciativa. Los felicito a ustedes, los organizadores. Y estamos para aportar nuestro granito de arena por Venezuela. Que tanto nos ha entregado a nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que se pasó volando el tiempo y muy agradecido, y saludos a todos. La verdad que a los que estamos aquí adentro y a los que están allá afuera también. Y por favor, cuídense. Vaya, un abrazo, que estén bien. Chao.